Asambleísta Gina Godoy. Señor presidente, legisladores, legisladoras, buenas tardes. Creo que es importante poder señalar que con gritos y con insultos no hacemos sino precisamente evidenciar la necesidad del debate, y el debate requiere de aportes, porque con gritos y con insultos más bien se pretendería, y eso entiendo yo, ocultarlo de fondo, y ocultarlo de fondo es precisamente ocultar las grandes estafas económicas que han hecho algunos centros educativos en las condiciones que la ley actual está. Por eso creo fundamental e importante asumir con responsabilidad este debate. Y si bien es cierto, esta es la tercera jornada en la que muchos estamos haciendo uso de la palabra, todavía sigue siendo insuficiente nuestros comentarios, porque volvemos a repetir, volvemos a decir algunos argumentos, basarnos en algunos artículos que están en el texto constitucional, sin embargo de ello nos mantenemos. Así que creo que estar acá es también escucharnos, para así luego poder tener una discusión quizás más cercana y poder ver la pertinencia de acoger la sugerencia de los otros o de las otras. Creo que ese es un gran compromiso que hay que asumir. Precisamente debatir sobre educación superior es debatir sobre el tipo de educación que queremos. Actualmente solamente el 7% de la población en el país ha podido tener acceso a tener un título superior. De cada 10 personas que inician una carrera universitaria, 6 no llegan a graduarse. Obviamente hay cosas que trabajar y hay cosas que modificar. Creo que también es importante no centrar este debate solamente en el tema de la autonomía, porque la autonomía nunca ha estado en duda, compañeros, compañeras. Y creo que también es importante poder señalar que la autonomía a rato se convierte en un discurso que ha sido utilizado por quienes hasta ahora tienen precisamente el ejercicio de la rectoría de estos planteles educativos y se resisten a este gran cambio que ahora es una obligación. En tanto, precisamente los artículos 351, 352, 353 y algunos otros del texto constitucional nos dicen de qué manera tiene que darse actualmente la educación en el sistema de educación superior. También el 261, en el numeral 6, establece expresamente que la política pública es una competencia exclusiva del Estado central. El artículo 26 de la Constitución también dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, la Secretaría de Educación Superior, de Ciencia, Tecnología e Innovación es el organismo por el cual el gobierno central ejerce su competencia constitucional de hacer rectoría y formulación de la política pública en educación superior. Inconstitucional es en cambio pretender que los organismos controladores de la calidad y reguladores de la educación superior estén conformados por quienes tienen interés precisamente en estas instituciones. Sabemos que el 232 del mismo texto constitucional lo prohíbe de manera expresa. Pero ¿qué significa ser rectores de la política pública? No es de ninguna manera, como se ha dicho aquí malintencionadamente, intervenir hasta en cómo los y las docentes dan sus clases, dan su cátedra. Es simplemente establecer políticas públicas para que la educación superior, en el marco de los principios constitucionales, vayan de la mano con las necesidades de desarrollo que como país tenemos. No más mano de obra no calificada y no más necesidades del desarrollo del país sin precisamente tener a los ciudadanos y ciudadanas y a la juventud de este país sin haber tenido precisamente la formación académica necesaria para responder a las demandas del mercado. Entro, por lo tanto, a tratar cuestiones fundamentales, quizás desde mi punto de vista, entiendo que para algunos otros también.
En los artículos 50 y 52 del proyecto de ley sobre la elección de autoridades académicas y de rectores, vicerrectores, se hace una distinción innecesaria e inconstitucional, pues las universidades particulares deben seguir las mismas reglas de elección que las universidades públicas. Lo mismo en lo atinente a la publicación de información sobre las remuneraciones de sus autoridades, profesores, investigadores, servidores y trabajadores. Y vale la pena también insistir a propósito del tema tan mencionado en esta jornada de las universidades que se acogen al convenio suscrito en relación al modus vivendi. Precisamente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 99 sienta jurisprudencia y nos dice que las universidades particulares religiosas son eso, particulares. Por tanto, la modalidad del modus vivendi será para el ejercicio del desarrollo de la actividad de la universidad, pero no así precisamente para excluirse y, por tanto, mirar esta nueva ley como una obligación a ser simplemente asumida y desarrollar sus actividades en función de lo que esta ley contempla, este proyecto de ley contempla. Es también fundamental que la ley establezca claramente los mecanismos y procesos que garantizan la calidad de la educación superior y que deben considerarse en relación a un proceso que integre la evaluación externa a la acreditación, al aseguramiento de la calidad, pero también a la categorización. Esta última no puede ser eliminada porque es de vital importancia para la toma de decisiones de quienes acceden precisamente a esos centros educativos, en tanto conocer con antelación qué calidad y qué clase de educación imparte el centro educativo que se pretende elegir. Hay que mantener también la evaluación de desempeño de docentes, así como la garantía de su estabilidad para no ser removidos sino por causas justificadas. También debe establecerse claramente la evaluación nacional de carreras y programas de último año, pues en el artículo 93 del proyecto no se especifica que se trata de una evaluación al acumulado académico que debe caracterizar al año terminal de cada profesión. Debe también quitarse el literal K del artículo 162 en cuanto a lo que dice que la acreditación de calidad es opcional, porque es inconstitucional e invalida la propuesta de ley, quitándole lo medular del cambio normativo, que es precisamente garantizar la calidad. Es más, debe mantenerse el artículo 100, que estuvo incorporado en el primer informe, que precisamente establecía que en caso de que el 70% de las carreras y programas no lograsen ser acreditadas, automáticamente se reiniciará un proceso de evaluación y acreditación de la institución, aunque ésta haya sido acreditada anteriormente. Sobre el examen de habilitación, que es fundamental para las carreras que de manera particular afecten a la sociedad, debe estar mejor definido, pues tal como aparece en el artículo 94, no habría carrera que no lo tenga, por lo que propongo que sea el Consejo de Evaluación, Acreditación, Categorización y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en base a criterios técnicos, el que declare cuáles son las carreras de especial interés público y, por lo tanto, la necesidad del examen de habilitación. De la mano de la calidad educativa tiene que ir también la igualdad. Sí, señor presidente. La igualdad de oportunidades para los sectores históricamente excluidos, como hemos sido las mujeres. Significa no solamente que se la declare, lo que sin duda es importante, sino que efectivamente se tomen medidas concretas, que, como dice la Constitución vigente en el artículo 11, numeral 2, promuevan la igualdad real, efectiva en el ahora, con una sociedad discriminatoria y con los problemas que las mujeres debemos enfrentar en el ámbito de la educación superior. Hay algunas estadísticas, hay algunas informaciones que nos dan cuenta de la poca participación o de las pocas oportunidades que las mujeres han tenido para acceder a cargos de rectores, de catedráticos,
también para ser funcionarios estables en estos centros educativos y también para aquellos que se dedican a la investigación. Si bien es cierto, el proyecto tiene más de 22 artículos que reconocen la responsabilidad del proyecto para garantizar condiciones de participación, de equidad del género femenino, es importante poder plasmar y en algunos textos mejorar la redacción para que esto no tenga duda y particularmente mejorar la redacción en las disposiciones transitorias 13ª y 16ª a propósito de garantizar condiciones distintas haciendo uso de las acciones afirmativas para que las mujeres puedan acceder precisamente a ocupar cargos de rectoras. Gracias, señor presidente.